Moderna, Radio Papá. Llega la era digital con audio y video. Ahora nos ves y nos escuchas en smartphone, en tu laptop y en cualquier parte del Perú y el mundo. Empresa de transportes Perla Express, más conocida como Chigulo. Avenida Miguel Ángel, número 537, Urbanización Fiori, San Martín de Porres, Lima. Destinos: Lima, Chimbote, Llamac, Siguas, Huacrachuco, Pomabamba. Restaurant Hospedaje El Nevado de Felipe Moreno, Girón Ocoña 211, segundo piso en el Cercado de Lima. Estudio jurídico del doctor Orlando Reyes y Asociados. Responsabilidad y eficacia en la defensa de los intereses de nuestros clientes. Girón Lampa, número 1115, oficina 601, Cercado de Lima. Amigos y amigas, tengan ustedes una buena tarde. Waukeikuna, Panaikuna, Ismainaya, Gilatanaka, Cuyacanaka, Camisas Taza, Aruski, Pasiñani, Marcas Laiku, Rima Nakusunchis, Yachtanchi Raico. En nuestra lengua también castellana sería traducido en quechua aymara: hablemos con nuestros pueblos indígenas del Perú. De nuevo, en sus casas, en sus lugares, en sus territorios, a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos llegando con el programa Hablemos con nuestros pueblos indígenas del Perú. Así que, hermanos, a prepararse a escuchar, porque tenemos una buena, exposición de un especialista en el campo sobre, la realidad o la situación o la política de las comunidades indígenas o campesinas. A ver, ¿qué nos dice acá nuestro amigo Antonio Cruz? A ver, un ligero, introducción este programa. Bueno, buenas tardes, acá en Radio Moderna, nuestro programa Hablemos con los pueblos indígenas del Perú. Tenemos, por ejemplo, los programas de gobierno que han venido últimamente, y si hablamos precisamente, por lo menos de estos últimos, Dina con Balcázar, hay un descuido o hay un mal concepto sobre la vivencia, sobre el estado de nuestras comunidades campesinas y nativas, porque más se ve el apoyo hacia los pueblos que se encuentran en Lima y al contrario, porque habiendo tanto descuido, porque las empresas, tanto mineras legales o ilegales y en la misma empresa petrolera, están haciendo pues contaminación sobre nuestras comunidades campesinas y nativas. Entonces, lo más importante para nosotros es que no existan, por ejemplo, en el lado de los ríos donde la gente toma de ese agua, hay muchas empresas pequeñas empresas mineras ilegales, como le dicen algunos, ¿no? Están copando casi todos los ríos. Y eso para nosotros, decir como hermanos que son ellos que se encuentran alejados de la capital, están sufriendo pues porque ahí utilizan lo que le llaman el azogue, que es el mercurio, y eso contamina pues los ríos. También hacen deslizamiento de tierras, también dinamitan también las orillas, entonces vemos que hay prácticamente una especie de que
por ejemplo, se descuida lo que pasa en el entorno de los ríos, perjudicando a nuestras comunidades campesinas y nativas. Por eso, nosotros acá, por lo menos esperamos de este gobierno transitorio y del siguiente que pueda venir o nos toque, ¿no?, llevar, que haya una preocupación, pero desde aquí ya estamos llamando a las comunidades campesinas y nativas y a dar un informe desde esta misma trinchera que sería, pues, hablemos con las comunidades campesinas y nativas. Muy bien, ya estamos comenzando con este programa. Hablando, mire, amigos y amigas, por ejemplo, si hablamos de los sistemas de gobierno, nosotros sabemos, como, a ver, por sentido común, ¿no? En el mundo se habla de un Estado democrático, ¿no? Democrático o unitario, ¿no? En donde se defiende bastante en la defensa de los derechos humanos. Es lo más primordial para ello, ¿no? Pero en ese sentido, parece que la democracia, como dicen muchos estudiosos o expertos en la materia, dice que ha fracasado en el mundo. Es decir, el neoliberalismo o los países unitarios. Ahora, por otro lado, también como una especie de ensayo en nuestro territorio, a ver, no en nuestro territorio, sino en Bolivia y Ecuador, se ensaya un Estado plurinacional en donde se respeta a todos los pueblos étnicos o su cultura, etcétera. Ahora, por otro lado, también hablando del sistema de gobierno, podemos hablar de Estado federal. En el mundo, tanto en la órbita socialista y también en la órbita, digamos, llamada democrática, se habla de Estado federal. Por ejemplo, acá en América Latina tenemos Brasil, tenemos México y también, ¿por qué no decir Estados Unidos, no? Son estados federales. Ahora, inclusive en el Perú, ya hay un movimiento político, dice, ya está listo con su constitución política que quiere federalizar el Perú, diciendo de que cada uno de los 24 departamentos va a ser un estado independiente, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos, a ver, el socialismo y el comunismo. Bien, dijeron también muchos, es un ensayo, ¿no? Ahora, finalmente, amigos y amigas, ¿se puede hablar de una monarquía constitucional tahuantinsuiana? A ver, esto puede resolver el problema que tenemos nosotros en el Perú, dentro de los llamados, los cholos, o los cholos o mestizos, o los españoles, o los criollos y los pueblos indígenas. ¿Esa sería la salida? Bien, bien, con esta ligera mención vamos a presentar a nuestro amigo, ¿no?, periodista y al mismo tiempo abogado. Me refiero a nuestro hermano Miguel Sea. Él nos va a ilustrar, nos va a comentar, a ver, sobre, a ver, cuáles serían las políticas, ¿no? Las políticas, ¿no?, para las comunidades indígenas o campesinas en el Perú. A ver, que los gobiernos plantean, porque muy poco se escucha en este momento, ¿no? Ya que estamos a próximo de llevar ¿no?, las elecciones generales, entonces, por lo tanto, a ver, él nos va a hacer y tiene suficiente tiempo para, a ver, hablarnos sobre este tema muy importante. Se dice también la política es una cultura y mucha gente tiene a veces, ¿no?, una especie de cuco, a lo mejor miedo, no. Si no, nosotros no tenemos que tener miedo. Como hay razón, nosotros los comuneros, los hijos de comuneros, tenemos que estar informados a ver qué es la política, cuál es la política, a ver qué tiene, a ver el Estado peruano o los partidos políticos en este momento para el desarrollo de nuestra comunidad campesina en el Perú. Se dice la mitad del territorio nacional, dice, está ocupado, dice, por las comunidades, ¿no?, campesinas. Es decir, mire, entonces quiere decir, la otra mitad gobierna el Estado peruano. A ver, por favor, a lo mejor acá nuestro amigo Miguel nos va a aclarar, ¿no? A lo mejor no es cierto eso. Bien, adelante, Miguel, te escuchamos atentamente. Muy buenas tardes, Jaime. Muy agradecido por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar contigo en tu calidad de representante de OBAC, ¿no?, la Organización de Bases Andinas, Aymaras, Amazónicas, Aymaras y Quechuas, en las cuales hace muchos años nos conocemos y hemos participado en actividades conjuntas. Me parece muy bien la forma en que has iniciado la presentación, Jaime. Eh, Tenemos ya hace buen tiempo, y tú eres una de esas organizaciones de más de 30 o 40 años, OVAC, quizás una de las pioneras de impulsar el movimiento tahuantinsuyo y de impulsar también las políticas de las comunidades campesinas, las declaraciones internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, tú has planteado algo muy interesante, ¿no? Existe la democracia representativa,
la cual es aparentemente en la que estamos viviendo, pero que tiene una serie de falencias, tiene una serie de debilidades que se han ido demostrando, como en este momento que tenemos cerca de 36 partidos van a hacer una elección y tenemos pues un Congreso que prácticamente supera al Ejecutivo y maneja el Estado a su antojo, disponiendo de la caja fiscal. Pero bueno, pero nos has planteado otras alternativas, ¿no? Existe el Estado federal, que efectivamente, ¿no? Una potencia mundial como Estados Unidos es un Estado federal. Acá mismo en Latinoamérica tenemos, y en México, en Europa, Estado federal. Tenemos también lo que tú has llamado la monarquía constitucional, que se estila o se estilaba en Europa y se estila en Europa aún, ¿no? Juntamente a un parlamento. Y también tenemos pues el experimento en Ecuador, en Bolivia, el Estado plurinacional, el Estado plurinacional. Entonces, cuando hablamos con los hermanos de las comunidades, con los hermanos de las organizaciones originarias, con los hermanos de los partidos políticos, muchas veces le he planteado esta pregunta. Todos hablamos de la importancia de los pueblos originarios, que los pueblos originarios deben acceder al poder porque son los verdaderos dueños del Perú, de lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, o de una parte del Tahuantinsuyo, porque es mucho más grande que Perú era el Tahuantinsuyo. Entonces, pero yo les pregunto cuál sería el sistema de gobierno, cómo nos gobernaríamos al estilo incaico, por decir el más cercano, porque antes de los incas estuvieron los huaris, los chavín, los mochica chimú, etcétera, y no eran idénticos sus formas de gobierno, ¿no? Entonces, pero el más cercano en que todos conocemos, el Inca, que algunos le llaman imperios, o le podemos llamar civilización o Estado. Entonces, ¿cómo nos gobernaríamos? O sea, tendríamos que elegir un Inca y ese Inca tendría, pues, como lo acaba de mencionar Jaime, una institución hereditaria, sus hijos de este Inca serían los que irían gobernando, o tendríamos que, al sistema similar de la democracia, votar por un nuevo Inca, ¿no? O tendríamos que crear los cuatro suyos, o en este caso ya como es muy difícil hacer este tema porque hay mucha presencia regional, las regiones o los departamentos, no, nosotros queremos ser autónomos, queremos ser federales y tendríamos que tener 24, 25 departamentos o regiones, en este caso estados federados, que tendrían su propia autonomía y entre ellos elegiríamos a este Inca, ¿no? Entonces, no está clara esta situación. Hablamos mucho de los pueblos originarios, de la defensa de sus derechos, del medio ambiente, pero cuando planteamos un proyecto político, ahí sí el tema no está muy claro, que debería estarlo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué nos plantean? Nos plantean, pues, no, entonces el Imperio Inca era el socialismo andino. Entonces ahora la alternativa para un Estado originario sería el socialismo o el comunismo. Y entonces nos jalan de la democracia representativa, del neoliberalismo, del federalismo, hacia el socialismo y el comunismo, al estilo ya pues de China, Rusia, que al final optaron por ser capitalismo de Estado, o al estilo pues de Venezuela, Cuba, ¿no? Que a final de cuentas tampoco tomaron mucha importancia los pueblos originarios y se convirtieron pues en una élite, en una cúpula. Entonces, ese es un tema muy importante de discutir, Jaime. Habría que establecer la opinión, si queremos llegar al poder como pueblos originarios, utilizaríamos primero esta democracia representativa. Lograr un partido de los pueblos originarios auténticos, de los que hay ahora ninguno lo es, a pesar que levanta la bandera, a pesar que utilizan, ¿no? Nuestros símbolos, se ponen el chullo en poncho o utilizan la huifala, pero ninguno lo es en mi opinión, y con todo respeto a los hermanos de esos partidos que dicen ser representantes del pueblo suyo, pero para mí no lo son representantes de la izquierda, son representantes del socialismo, el comunismo, de la izquierda o de alguna forma de ideología que no es la tahuantinsuyoana, que no es la andina, ¿no? Entonces, esto es muy importante deslindar y aclarar, ¿no? Entonces, hermano, abrimos el tema con eso, no sé, podría continuar, pero estamos en un diálogo, pues, no sé Sí, claro, claro que sí. A ver, vamos a escuchar una melodía. A ver, melodía, a ver, nuestra música andina, amazónica, porque es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos los días nosotros, los andinos amazónicos, escuchamos siempre nuestra música desde nuestras comunidades recónditas, ¿no? O los ayllus, a nivel andino, amazónico. A ver, vamos a escuchar una melodía, a ver, que viene desde el altiplano, el Perú profundo, ¿sí?
Muy bien, continuando con nuestro programa. A ver, nuevamente continuamos con nuestro amigo Miguel. Por favor, hay muchas cosas que hablar al respecto, ¿no? A ver, por favor, adelante. Bien, para algo que obvié entre las opciones de gobierno que podrían haber en un gobierno originario, también algunos hablan de una teocracia, ¿no? El gobierno de la espiritualidad, el gobierno del sumo sacerdote, ¿no? Entonces tenemos que ubicarnos exactamente qué es lo que queremos, ¿no? Queremos que nuestras comunidades mantengan su territorio. Queremos combatir la minería, tanto la formal como la informal, porque las dos hacen daño al medio ambiente. Las dos crean situaciones que exceden las normas legales, generan focos de violencia, generan la trata, generan una serie de cosas negativas para nuestras comunidades, ¿no? Entonces, agregaba a las calificaciones que hice hace un momento de las posibles formas de gobierno, es el tema pues también de una teocracia que algunos hermanos plantean, ¿no? Creo que el señor Antauro Humala planteó crear la iglesia tahuantinsuyoana también, ¿no? Pero el término iglesia es un término precisamente occidental de los invasores, ¿no? No es propiamente la espiritualidad andina, no necesita una catedral, ¿no? Se hace en las montañas, se hace en los campos, ¿no? Está en la misma persona que practica la espiritualidad, ¿no? Y nuestros chamanes, nuestros guías espirituales, eh, quienes practican nuestros rituales no son precisamente pues sacerdotes, no nos dan la comunión, no se ponen un hábito, no nos confiesan, simplemente son el nexo, en puente, la chacana entre digamos, la cosmovisión, entre nuestra personalidad andina, amazónica, y no es exactamente pues lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante ir desarrollando eso mientras nos quedamos muchas veces en tomar el nombre tahuantinsuyoano, el nombre originario, el nombre de comunidades únicamente con fines electorales, ¿no? Y obviamente que si hay bandera, debemos reconocer que dentro de los dirigentes o dentro de los partidos o los movimientos, sí ha habido defensa, pues defensa de la comunidad frente a la minería, sí ha habido defensa de las comunidades frente al extractivismo, a la tala ilegal, a la contaminación ambiental, por supuesto, eso no lo podemos negar, ¿no? Sino la idea es que vamos a ir enfocándonos en que cómo van a llegar los pueblos originarios a gobernarse a sí mismos, ¿no? Y no canibalizarnos. O sea, hay quienes inclusive ya eso más que es una temática de lo que le llaman woke, ¿no? En Estados Unidos, o hipismo antiguo, ¿no? De ser tribus. Tampoco vamos a volver a ser tribus, a ser grupitos en cada sitio que nos gobernamos solos y al final siendo pequeñas unidades, obviamente estamos a merced de los grandes intereses globales, ¿no? Transnacionales, de las grandes capitales económicos y por supuesto también del crimen organizado, ¿no? O sea, no se puede, el Tahuantinsuyo pues era mucho más grande que Perú, no era solamente Cusco, ¿no? Entonces, algunos que dicen, no, bueno, mi comunidad es autónoma, nos independizamos, vamos a ser nosotros solos, nos gobernamos, tenemos nuestra justicia, tenemos nuestra educación, etcétera, y nada más. Pero esa unidad autónoma del tamaño de un departamento o menos no estaría sujeta a todos los intereses globales para explotar sus minerales, sus bosques, no estaría sujeta al crimen organizado, etcétera. No se necesitaría mejor tener un Estado fuerte, no el Estado actual, obviamente, sino un Estado al estilo de la gran civilización inca, ¿no? Un Estado tal vez federal o confederado más que federal, ¿no? En los cuales pues una gran aglutinación de regiones, un territorio mucho más grande de lo que es Perú ahora, porque alcanzaba a Ecuador, a Chile, a Colombia, Argentina, Bolivia, podría ser pues una unidad frente, porque ya no estamos pues hace 5 siglos, estamos en un mundo global donde hay grandes potencias que se enfrentan entre ellas, y estas grandes potencias obviamente les interesaría tener pequeñas unidades territoriales que disputan entre ellas, ajenas a la modernidad, a las cuales poder someter pues mucho más fácil. Y termino este aspecto, Jaime y estimados compañeros acá de la mesa, con el tema del federalismo. El federalismo a veces lo malentendemos, el federalismo lo analizamos como una autonomía casi total. El federalismo en los diferentes países tienen, por ejemplo, en los estados su propia Cámara de Representantes, tienen su manejo económico, tienen su manejo de salud, de educación, pero están sujetas siempre a un poder central, que es un poder central que justamente administra ya un presupuesto para la defensa nacional, que ve los temas de los crímenes más graves, que digamos, establece la política de todo ese Estado-nación, ¿no?
Entonces, sin perjuicio de que esos estados mantienen una autonomía. Pero ¿qué pasa en el Perú? Tenemos una mala experiencia. ¿Qué son las regiones? ¿Cuántos presidentes regionales, cuántos alcaldes provinciales y tales están presos en todos los periodos? En todos, desde que empezó el tema este de la centralización. El 90%, casi todos los presidentes regionales terminan presos por corrupción. Muchísimos alcaldes provinciales y distritales terminan presos por corrupción. Y no son de acá de Lima, también son de nuestras provincias. También algunos de repente provienen de las comunidades, pero caen en eso. Entonces, si le damos autonomía total a estos lugares donde ya lamentablemente se ha enquistado la corrupción, donde únicamente han tenido que intervenir desde el Poder Central, nos guste o no, para poder contener esa corrupción, como en el caso de Ancas, ¿no? El señor Álvarez en Ancas era el dueño, y solamente cuando intervino desde la justicia central se pudo descubrir la centralita, el manejo de la policía, de la justicia, el manejo de del periodismo inclusive, ¿no? O sea, tenía un control total sobre su región. Entonces, a personas así, a estructuras así, ¿le vamos a dar autonomía total? Y donde ya ahora está la minería ilegal, donde ahora está el narcotráfico. Entonces también es algo que debemos que pensar. Queremos autonomía, pero también queremos combatir la corrupción, combatir el crimen, mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Las regiones se quejan de que no hay presupuesto, pero tienen mucho presupuesto, no lo ejecutan, no lo ejecutan. ¿Y dónde termina? En los bolsillos de la corrupción, ¿no? Entonces también les vamos a dar más presupuesto, les vamos a dar más autonomía, van a poder crearse unas cúpulas, unas élites que manejen todo, así como el gobierno central tiene el manejo de ciertas mafias a nivel de Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Congreso, etcétera. Igualito, ¿no? Pequeñas mafias locales, ¿no? Líderes locales que lamentablemente asuman eso. Entonces, el federalismo es en teoría muy bueno, muy interesante, pero en la práctica, con la experiencia que tenemos en Perú, tendríamos que tomarlo con pinzas, tendríamos que analizarlo mejor, ver cómo lo vamos a fiscalizar, a controlar. O sea, porque cuando hay quienes piden autonomía, piden también que no ser fiscalizados, sino ser controlados, no ser supervisados. Entonces, eso no, lamentablemente en todo gobierno, en toda institución, en los propios incas, el Inca tenía que ver que sus funcionarios repartan equitativamente las reservas alimentarias cuando había crisis, cuando había sequía, cuando había conflictos. Tenía que ver administrar justicia, no tampoco podía dejarlo en una autonomía total, ¿no? A un territorio tan grande, ¿no? Tendría que haber una forma de gobierno que pueda permitir que se conserve pues un equilibrio, una forma de que no aumente o no prospere la corrupción, el desgobierno. Bien, entonces lo dejo ahí para poder continuar y también deberíamos hablar un poco de la situación de las comunidades actualmente. Ya vamos a seguir. Adelante, a ver, a nuestro amigo Antonio Cruz. A ver, ¿qué opina al respecto? O a lo mejor un aporte. Sí, por ejemplo, podemos ver que con respecto a los partidos políticos que tenemos hoy, acá en el Perú, si hablamos de izquierda, de derecha, por la derecha, sabemos que va a ir en contra de las comunidades sí o sí, ya es un programa que tienen ellos. Se espera o se esperaba algo de los partidos de izquierda, pero si nosotros comparamos al partido de izquierda peruano con el partido de izquierda boliviano, estamos en la calle. Si decimos lo mismo con el partido de izquierda ecuatoriano, totalmente perdidos. Hablamos de la izquierda venezolana, izquierda cubana, nosotros no nos comparamos a ninguna porque somos lo peor en izquierda, porque se han vendido, porque digamos, los problemas que tienen los pueblos están abandonados por ellos mismos. Entonces no se puede comparar acá para ayudarnos, para hacer un nuevo gobierno precisamente con todo lo que tenemos, todo lo que puedan aportar los partidos políticos en defensa de, en este caso, de las comunidades campesinas y nativas, no hay nada. Porque a ellos no les importa, porque parte del sistema es precisamente tomar, copar los lugares que tienen las comunidades, si es posible desaparecerlos. Por eso se meten, por eso dejan que entren inclusive las empresas, perdón, los pequeños esos mineros ilegales, que primero son pequeños y después ya tienen maquinaria, tienen todo, ¿no? Entonces, y hablando sobre este sistema federativo, creo que sería el más adecuado, quizás, bueno, es mi opinión, con los, por ejemplo, en cada comunidad, si hablamos en este caso de la selva, ellos tienen sus propias autoridades.
Entonces, dale esa representatividad, pero acá no quieren, pues. Si se hace un gobierno federal, ellos van a querer tomar el poder y decir que va a ir un representante de Lima, al igual que un representante de la selva, ¿no? Un aguajú, por ahí un huampi, aguarunas, chipivos, los que hay de nuestras comunidades, y siempre ellos van a querer tener esa representatividad. Por ejemplo, nosotros tenemos demasiadas autoridades sobre lo que tenemos, en este caso alcaldes, tenemos subprefecturas, tenemos regionales, gobiernos regionales. Entonces, todo eso se hace simplemente para agrandar el manejo de la política y achicar los espacios que tengan para reclamar nuestras comunidades campesinas y nativas. Están aislados. Entonces, quizás lo federativo, pero que tendría que ser bastante llevado hacia nuestras comunidades para que ellos lo puedan entender que es una salida, porque ellos lógicamente van a decir, viene un gobierno federal, pero va a venir un jefe de allá y nosotros no, o sea, tendría que ser ¿cómo se llama? Algo que podría ser mediano o mediático para que tanto sea favorable para las comunidades campesinas, que ellos tienen otro nivel de formación diferente a la de nosotros. Yo solamente para decirte un caso, viajé un tiempo a Bagua, cuando había ese problema, ¿te acuerdas del baguazo? Y yo fui precisamente a la cárcel de Bagua a conversar con las personas que estaban detenidas, pues, y le habían hecho una justicia acorde a Lima. Por ejemplo, en Lima, si tú encuentras un paquete, ese prácticamente, y no lo entrega, ese es un choro prácticamente. Es una persona que está acostumbrada. Acá en Lima la mayoría está al aprovechamiento, en cambio allá no. Allá la gente es más sana, allá encuentra una camisa, encuentra una casaca. Si es de la policía, van y a la policía y se la entregan. Entonces hay una diferencia de tomar, en este caso, la justicia. Allá, por ejemplo, algunas personas que estaban devolviendo ropa, en este caso la policía, ¿no? Los detuvieron antes que llegaran, o ya sabían que estaban llegando los detuvieron, y esas personas estaban en la cárcel. Y yo estuve ahí en ese tiempo como reportero de Radio Cora, ¿no? Por eso te digo que este problema también tenemos que verlo en que tenemos que llegar más a ellos y quizás viendo el sistema que podamos incluirlos para que ellos formen parte, pero también con sus propias autoridades, porque no le podemos poner de acá de Lima allá. Y el que va a ir de Lima allá va a manejarlo, a manipularlo, pues sabemos que Lima está demasiado corrompida. Muy pocos tenemos representantes. Ni siquiera en todos estos partidos políticos que están ahora en competencia podemos decir que uno de esos es bueno siquiera. Muy bien, muy bien. A ver, nuestra hermana Joana, a ver, a lo mejor. Bueno, creo que él está escuchando al doctor, acá también al hermano. Las comunidades, quiere decir, practicamos la Minca, el Aini y el Apjata en Aymara, ¿no? En relación de las comunidades y la educación, van estrechamente de la mano, porque en las comunidades quizás los colegios están o los maestros están más unidos con las autoridades estrechamente, porque las autoridades de las comunidades manejan a las comunidades y los profesores también están estrechamente unidos y ellos ponen sus propios derechos y así de la mano trabajan y han desarrollado muchos colegios, ¿no? Haciendo faenas, asambleas, el AINI, a la PJATA, ¿no? De todas maneras, ellos siempre practican. Entonces, en las comunidades, quizás hay colegios que los han hecho en los centros poblados, y en las comunidades solamente existían de repente primero, segundo, tercero, secundaria, y luego los mandaban a los centros poblados con la finalidad de que ya desaparezcan las comunidades. Hay muchas comunidades que han desaparecido porque no tienen una política propia hasta hoy. Y es más, muy aparte, las autoridades de las comunidades aparecieron, creo que los autodefensas. Autodefensa también hay. Autodefensas, después últimamente también los ronderos, pero tiene doble sentido eso, porque el gobierno maneja les da un presupuesto a los ronderos, como también a los de autodefensa, con la finalidad de dividirlos a las comunidades, porque a veces los comuneros, claro que son de la misma comunidad, pero resulta que a veces los ronderos dicen, nosotros somos ronderos y tenemos nuestra propia economía,
pero aún son de la misma comunidad y la comunidad hay una división. Entonces, frente a esto, los están dividiendo, ellos no se dan cuenta, ¿no? Con respeto a los ronderos que de hoy, ¿no? No tengo nada en contra de ellos, pero aún así continúan. Cada gobierno los llaman, entonces ellos tienen que hacer caso y así de esa manera los manejan. Y después desaparecen comunidades diciendo que es un desarrollo convertirse en un centro poblado. Lo único que nos queda es fortalecer a las comunidades y que tener una política propia. Sí, Entonces, en la zona urbana, los maestros no sabemos quiénes son sus padres. En cambio, en las comunidades hay estrechamente están pues relacionados la comunidad con los maestros, las autoridades. Ellos hacen sus propias faenas para lograr el desarrollo de sus comunidades. Hoy en día las comunidades están realmente olvidadas porque el gobierno no les da una economía a las comunidades, pero sí a los ronderos que también sí son de la comunidad. O sea, los están dividiendo. Eso hay que tener en cuenta. Muy bien, muy bien. Sí. Se ha escuchado sobre, a ver, la democracia después del federalismo. Mire, yo quisiera acá a ver a nuestro amigo hermano Miguel, a ver que nos comentara también, por ejemplo, ha mencionado sobre dos estados, Ecuador y Bolivia. ¿Cómo funcionarán los estados plurinacionales en esos dos países vecinos, no? Entonces, por lo tanto, a ver, por favor, a ver, vamos a escucharlo. Bueno, la experiencia del Estado plurinacional pareció algo muy prometedor, ¿no? Yo estuve en Bolivia varias veces y tuve la oportunidad de conversar con el viceministro de Autonomías de Evo Morales hace algunos años. Tuve un largo diálogo con él y me explicó que no era algo que asumían 100% las comunidades allá, que era una cuestión política efectivamente preconizada por el gobierno de más, pero que en realidad las comunidades no habían internalizado. Y pasa lo que está diciendo aquí la hermana, ¿no? Que preferían ser departamentos, preferían ser distritos, preferían antes que ser autonomía, ya no se llamaban comunidades, se iban a llamar autonomías originarias. Y la idea era crear, me parece que 32 o 30 y tantas autonomías, y que al final no lo lograron, ¿no? Que llegaron a constituir, me parece que una o dos, y no llegaron a constituir las autonomías originarias en el modelo que ellos quisieron, para que a través de esas autonomías originarias consolidarse el Estado plurinacional. O sea, en este caso fue un Estado plurinacional declarativo, ¿no? Somos aymaras, somos quechuas y las otras nacionalidades originarias que existen ahí. Y bueno, pues estamos en el gobierno ahora, se está permitiendo que todas las personas de nuestra etnia gobiernen, sean ministros, sean embajadores, ¿no? Tengan poder de decisión, pero en sí la organización territorial se mantuvo tal como era y ahora, bueno, ya ha dado un giro hacia el otro lado, Bolivia, ¿no? Entonces, en realidad no se efectivizó este Estado plurinacional, ¿no? No quiere decir que sea malo, sino que no se concretó, al igual que en Ecuador. En Ecuador no se llegó a concretar tampoco. El señor Rafael Correa, bueno, más interesado en el socialismo del siglo XXI, no concretó lo que está en su constitución de Estado plurinacional y se hizo asesorar no por los pueblos originarios. Hubo una ONG española que fue la que asesoró todo el plan de trabajo de lo que iba a ser el Estado plurinacional en Ecuador. Y peor aún, persiguió a los hermanos Shuar. Los hermanos Shuar, el movimiento Pachacute, los movimientos originarios de Ecuador en la época de Rafael Correa, es innegable, fueron perseguidos. Se les quitó su local, se les persiguió en sus comunidades, se concesionó sus tierras a empresas chinas, ¿no? Entonces, eh, esta forma de estos gobiernos de levantar banderas de plurinacionalidad, pero a la vez seguir con el extractivismo y a la vez darle espalda a los pueblos originarios, tomar su nombre para abanderarse, pero darle las espaldas en la práctica, es justamente lo que me decepciona a mí de la izquierda, ¿no? Obviamente, estoy de acuerdo con mi hermano, y de la derecha esperamos menos, ¿no? La derecha no se identifica con los pueblos originarios, tiene sus intereses capitalistas, tiene sus empresas, tiene su extractivismo. Y esperásemos que una izquierda auténtica pueda representar, pero ¿por qué buscar en la izquierda? ¿Por qué no buscamos en nosotros mismos? ¿Por qué no buscamos una opción auténticamente originaria, auténticamente andina, amazónica, tahuantisuyana o el término apropiado que surja
dentro de este esquema de organizativo, ¿no? ¿Por qué tenemos que voltear a la izquierda si tenemos nuestra propia ancestralidad, nuestra propia estructura, nuestro propio modelo, el Estado, la civilización incaica? No lo llamo imperio, le llamo Estado, le llamo civilización incaico, y antes de eso tenemos a los Wari, que también fueron casi igual de grandes territorialmente y organizativamente que los incas, y las otras civilizaciones avanzadas, ¿no? Paraca, Chimú, hasta Chavín, que es la más antigua, ¿no? Entonces, esta situación, pues, nos hace ver que la plurinacionalidad ha sido más que todo un experimento, una buena intención, pero no se ha concretado en la práctica, y ahora tanto Bolivia como Ecuador han vuelto, pues, a gobiernos de derecha, ¿no? Y bueno, pues los pueblos originarios han entrado en un nivel de oposición política, de retornar, de mantener, defender sus territorios como siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahora, yo quisiera, me das un minuto, Jaime, hablar de las comunidades en Perú. Acá en Perú tenemos las comunidades andinas o campesinas, las comunidades nativas en la selva y las comunidades de costa. Yo también conozco, he visitado desde muy joven comunidades y he participado con ellas, he asesorado a dos inclusive en preparar sus estatutos, ¿no? Entonces, hay problemas de límites entre comunidades a veces, y estos problemas se resuelven con violencia, ¿no? Se enfrentan las comunidades en el límite y se resuelven pues con ahondazos a veces, ¿no? Entonces es un tema que, bueno, dice la costumbre o es la defensa, pero se están enfrentando entre hermanos y lo aplaudimos, ¿no? Qué bonito su costumbre, ¿no? Entonces, otra cosa, eh, la propiedad, decimos que la propiedad es intangible, que la propiedad es colectiva, pero sí, las comunidades pueden vender y de hecho venden, pero con acuerdo de la asamblea, con acuerdo de los 2/3 de la asamblea. Sí están permitidas la venta, con acuerdo de los 2/3 de la asamblea. Y en algunas veces malos dirigentes hacen sus pactos con las mineras, con las inmobiliarias o con cualquier privado y logran direccionar la opinión de la asamblea y hacen esas ventas, ¿no? Y hay otras personas que siendo comuneros también tienen grandes espacios y creen que lo pueden disponer. Ahí es donde sí es intangible. O sea, el comunero no puede disponer. Si tiene 10 hectáreas, 5 hectáreas que le da a la comunidad, no lo puede disponer. No lo puede vender, pero en la práctica lo hacen. Viene un tercero que se apropia y le hace juicio a la comunidad, me lo vendió tu comunero, ¿no? O también el tema de herencia. Cuando hay un heredero que vive en Lima, que nunca está en la comunidad, resulta que fallece el comunero y dice, ya tengo mis 10 hectáreas allá en la comunidad, y viene y hace juicio y dice, ese es mío. Cuando en realidad eso no existe, ¿no? Porque no es hereditario, ¿no? Es hereditario si el comunero viviera allá. Si el hijo del comunero vive allá o reside allá, es comunero también, le corresponde la parcela que era de su padre. Entonces, ahí hay una confusión a veces en este manejo legal. Y hay algo más grave. No manejo yo el número de las leyes, no la tengo en la memoria, pero ustedes deben saber que hace poco, el año pasado, salió una ley que permitía o ampliaba el plazo para que los centros poblados se puedan formalizar e independizarse de las comunidades, ¿no? Esta ley permite que, por ejemplo, si en una comunidad se forma un caserío, hay 20, 30 casas, se forma un centro poblado, el COFOPRI u otra entidad puede formalizarlo, así sea tierra comunal. Entonces las comunidades se organizaron, las organizaciones originales se organizaron, y pidieron derogar esa ley. Fueron al Congreso, yo acompañé a una de esas delegaciones, inclusive revisamos un proyecto, y hay como 3 o 4 proyectos para derogar esa ley. Y los hermanos estaban entusiasmados, vamos a derogar la ley, ya el congresista, no digo nombres para no caer en que parecer que estamos personalizando, pero varios congresistas de izquierda, todos de izquierda, se ofrecieron y dijeron, lo derogamos, ya vamos al pleno. Pasó casi un año, no ha habido ninguna derogación. O sea, simplemente es para complacer. Yo voy, acá está tu proyecto, lo derogamos mañana, lo derogamos el otro mes. Es que Hasta los ahora entusiasman con el COFOPRI, como dice, y realmente hay muchas comunidades han desaparecido, ¿ah? Y se han convertido en centros poblados. Así es. Y diciéndoles que es un desarrollo, ¿no? Pero en sí no es así. Sí, a eso, de ese tema conozco porque justamente es una de las comunidades con las que trabajé. Centro poblado, distrito y después provincia. O sea, esa es la Provincia. aspiración, ¿no? Dice, Claro. convierten en centro poblado, convierten en distrito y convierten en provincia. Y Exacto. dejan de ser comunidad. Entonces, el alcalde del distrito, el alcalde del centro poblado, se siente con el mismo nivel o superior que el presidente de la comunidad. Exacto. Entonces, cuando manejan los temas mineros, la servidumbre, las carreteras, las pistas, los presupuestos,
es el alcalde del centro poblado o el alcalde distrital y ya no la comunidad. Otro también hay un abandono del gobierno en las zonas, en las comunidades fronterizas. Son Es muy peligroso. años de que ellos no reciben el presupuesto en las zonas fronterizas. No reciben, por ejemplo, en una comunidad de Mo, son años que ellos no perciben, no reciben ningún, nada de economía del gobierno. Es lamentable porque, ¿y dónde va ese dinero? Ellos presentan su documento acá en el Congreso, pasa el gobierno, ya se hacen los desentendidos y están en los mismos años de años. Es en la provincia de Mo, no recuerdo bien la comunidad, pero aún ellos no reciben nada de apoyo Sí. como zona fronteriza. Entonces, frente a eso, el gobierno central también debería de apoyarlos, ¿no? Porque a veces ellos no tienen, con los recursos económicos que no tienen, entonces vienen y después va pasando el tiempo y los dejan de lado. Ya, justamente lo que usted dice, para terminar la idea, es un tema, lo que se llama pragmatismo o política. Queremos autonomía total, pero usted mismo está diciendo que necesitan del gobierno central, necesitan presupuestos. Si hay una epidemia, necesitan salud. Si no tienen escuelas, si necesitan escuelas, si necesitan carretera, ¿quién la va a hacer? La van a hacer ellos mismos si tuvieran una gran mina allí y pudieran disponer de su fondo minero, si tuvieran una gran producción agropecuaria o tuvieran algún otro tipo de riqueza o de repente turismo de nivel de excelencia, pero ese no es el caso de todas. Hay en caso de comunidades que no gozan de la riqueza minera o del turismo o de una agricultura sostenida. Y ellas sí necesitan el apoyo de un gobierno central, nos guste o no. Entonces, la autonomía, justamente esos son los límites. O sea, yo me autonomizo, pero sé que voy a necesitar para mi carretera, para mi hospital o para mi presupuesto en caso de alguna crisis, ¿no? Un terremoto, una inundación, una pandemia, el apoyo. Por eso que el Estado, no hablo del, ojo, no estoy defendiendo al Estado liberal ni al Estado democrático. El Estado, hablamos del Estado tahuantinsuyo, así ya ideal. Un Estado tiene que ser grande. El Tahuantinsuyo no era Cusco, el Tahuantinsuyo era lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, parte de Chile, parte de Argentina. Entonces, mientras más grande un Estado, puede tener mucha más capacidad de redistribución, más capacidad de defenderse. Mientras más pequeño, mientras somos un territorio pequeño, estamos a disposición justamente de las carencias, de la criminalidad y peor aún lo que pasa en los días de hoy. Estamos en una disputa global, potencias que disputan el agua, disputan los recursos minerales, ¿no? Y esas potencias, obviamente, al ver una nación o un estado o una comunidad abandonada por su estado central, la pueden justamente sojuzgar más rápidamente, ¿no? Entonces, hay que buscar un justo medio, hay que buscar una teoría inspirada en nuestra ancestralidad, inspirada en el gran Tahuantinsuyo, no solamente en los incas, en el Tahuantinsuyo viene desde los chavines o desde antes, ¿no? Los incas son la culminación y la más breve, no llegaron ni a los 100 años en algunos casos, mientras que otros subsistieron 500, 600, más años, ¿no? Entonces, hay que buscar un justo medio, una actualización dentro de los principios, los valores, la inspiración ancestral, ¿no? Y por qué no, pues, o sea, no tenemos por qué, y con esto termino, disculpa la extensión, no tenemos por qué mirar decimos que no queremos ser las políticas occidentales, europeizantes, pero el socialismo también es de Europa, pues, también viene de Europa. Tenemos que tener nuestra propia política, Exacto. ¿no? Tenemos que tener. Claro. Y es más el abandono de los colegios, su propia economía, las mismas autoridades de las comunidades hacen su propio presupuesto para construir las aulas de los colegios con su propia economía, las comunidades. Ponen el adobe, las calaminas, los alimentos, con ayuda de los alumnos, los maestros, la comunidad, como decía, que están estrechamente unidos, pues enlazados, ¿no? Acá en la zona urbana, no hay esa comunicación padre, maestro, y a veces ni sabemos quién es el padre o no hay mucha comunicación.
Muy bien, adelante. Creo que, miren, Antonio. más que todo es la política. Nosotros vemos que todo esto lo maneja la política. Se ha venido tumbando, se ha venido derribando prácticamente las leyes que favorecían a nuestras comunidades. Entonces, acá no hay una defensa que se pueda hacer directa hacia las mismas comunidades. O sea, no les afecta en nada si pudiera haber alguna catástrofe contra alguna comunidad. No, no hay el interés. No, no existe. Y peor aún ahora con estas elecciones al final van a quedar cada vez más aisladas, van a dejar que las empresas, sobre todo estas ilegales que le llaman que es lo mismo que la otra, tengan pues el control al final del territorio, porque la idea es quitarles territorio. La idea es que ellos ya no tengan o que les achiquen el espacio y los tengan prácticamente que vivan en los árboles, porque a ese término quieren llegar. Entonces nosotros, este programa precisamente es para plantear esa unidad y que también las comunidades puedan decir, en este caso, la problemática para hacer un solo bloque y que salga, pues, como dice el régimen o la forma de gobierno que deberían tener para ellos. Y en una siguiente candidatura, pues, lanzar a alguien representativo de todas las comunidades campesinas y nativas. Creo que sería una fórmula, por lo menos para que ese hombre pueda representar al pueblo. Muy bien. Están tocando ustedes un tema muy importante. Creo me refiero a las agendas. Las agendas, a ver, que tiene todo pueblo. A lo mejor ustedes están informados. Por ejemplo, yo tengo acá en este momento una agenda, dice acá, Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios, discutido por el Ministerio de Cultura. Dicen que han participado muchas organizaciones campesinas o indígenas. Pareciera que este documento no toma tema lo que nosotros estamos mencionando esta tarde, ¿no? Por eso, mire, uno de los puntos, mira, se dice, mire, en este momento, los centros poblados en el Perú, creo, es el último, digamos, arma para destruir, para aniquilar, para matar a nuestras comunidades campesinas o indígenas o nativas. Eso no se dan cuenta a lo mejor nuestros hermanos de la comunidad recóndita de la selva o de la sierra, etcétera, etcétera. ¿Eso es cierto o es una mentira? Por eso, mire, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para no, como de, a ver, desde Toledo viene, a ver, la famosa, ¿qué cosa? A ver, ¿qué cosa era? La reducción de comunidades indios, ¿no? O India, ¿no? Etcétera. Entonces, parece que acá continúa, ¿no? Los centros poblados, en cierta manera, es para acabar, dicen, ¿no? Para que de una vez ya, pues, desaparezca esta organización social, hoy llamada mal comunidad campesinas. Antes era la comunidad de Ayllus. El Ayllu era una institución económica, política, social, religiosa, inclusive el matrimonio es un Ayllu. Y este Ayllu tenía su propia autoridad, que eran los Malcos y las Catas, o los Barayó, o los que se llaman los Curacas, o los, a ver, lo que se llama, a ver, también los, que se llama, a ver, Curacas, caciques, etcétera, ¿sí? Ahora bien, el conjunto de Ayllu sería las marcas, equivalente a departamentos o provincias. El conjunto de marcas ya viene los suyos, el Coriasuyo, Antisuyo, Cuntisuyo y Chichaysuyo. Entonces, ¿será que esto entonces, a ver, esto cumpliría, digamos, que se llaman los centros poblados? Bien, es una pregunta que debemos hacernos. Ahora, ¿cuál sería la agenda pendiente a nivel educativo? Mire, a nivel, a ver, de pluralismo jurídico. En este momento, por ejemplo, estamos acompañando con nuestro amigo Miguel. A ver, a lo mejor para terminar nos puede plantear. Ahora, mucha gente tiene miedo a hablar sobre el pluralismo jurídico. Mire, nosotros los pueblos indígenas, mire, se dice que somos la mayoría, pero en el censo nacional aparece entre 7 a 6 millones de habitantes que se han autoidentificado como indígenas, ¿no? Ahora no sabemos del último, de este año, no sabemos. Yo estoy hablando del 2017, ¿no? Entonces, por lo tanto, a ver, ¿será que nosotros debemos administrar o debemos administrarnos también? Sería una agenda, ¿no? Cuando uno comete un delito, a lo mejor, ¿no? Una falta, etcétera. Entonces, que nos juzgue o que nos, a ver, que nos, a ver, que nos condene, a ver, bajo el derecho positivo o el problema jurídico. ¿En qué consiste el problema jurídico que debemos nosotros tener en mente y practicar en nuestras comunidades recónditas a nivel urbano y a nivel rural? A ver, ¿qué dice nuestro amigo Miguel? Bueno, sí existe una amplia, al menos aspecto teórico sobre el pluralismo jurídico y sobre la justicia comunitaria, ¿no? Hay bastantes estudios y bastantes propuestas en el sentido de que darle mayor fuerza a lo que estábamos hablando, ¿no? A las autoridades
originarias, a las bandas campesinas, a las autodefensas, que bueno, que no es exactamente, eso surgió por el tema del terrorismo, ¿no? Las bandas campesinas quizás se tengan más identificadas con la comunidad, y también el tema de que puedan aplicar no sus propias leyes, sino en sentido basadas en las leyes nacionales, sino en los delitos menos graves pudieran aplicar las sanciones directas, ¿no? Cuando encuentran a alguien infragante llevándose un animal, ¿no? O encuentran a alguien metiéndose en una casa, etcétera. Y efectivamente hay castigos físicos que se practican en las comunidades, inclusive hasta a veces castigan el adulterio, castigan hasta la brujería, pero entonces justamente ahí hay que ver los límites, ¿no? Porque vemos el caso que en una comunidad piensan que alguien es brujo y lo cuelgan de cabeza o lo azotan, ¿no? O alguien que es infiel, que es un tema, bueno, que entra en la intimidad de la persona, ¿no? Que se lo reclamará pues el afectado, ¿no? Entonces, pero bueno, son parte de las costumbres. Ahora, el tema de los delitos, un homicidio, el narcotráfico, ¿podría la justicia comunal juzgar a un capo del narcotráfico? Sería muy difícil, ¿no? Si en una comunidad, en una, en una construcción de adobe, vienen, lo ponen ahí al capo, pues obviamente van a venir todas sus fuerzas y se lo llevan y exterminan la comunidad. Entonces hay que ver hasta qué nivel puede llegar cuál es su verdadera capacidad de aplicar justicia. Sí la debe, no digo que no, pero en determinados delitos que justamente este sistema de prioridad debería determinar, ¿no? De repente en los robos, en los hurtos, tal vez hasta en las violaciones hasta cierto grado, ¿no? Porque también hay violadores seriales, ¿no? Gente que tiene mucho poder o mucha violencia que ya corresponde a una justicia más organizada, que es la justicia central, ¿no? Entonces sí, mi opinión es que sí debe haber, o sí la haya, un pluralismo jurídico que debe inclusive ampliarse los alcances de la justicia comunitaria, respetarse las decisiones de los representantes de las comunidades para aplicar justicia, pero debemos entender, no ponerle límites, sino entender los límites que tiene. Como acabo de decir este ejemplo, ¿no? No estaría en capacidad de ajustar a un narcotraficante o a un minero ilegal que tenga un poder enorme, ¿no? Que tenga un ejército privado prácticamente y que tienen millones de dólares para disponer, ¿no? De poder librarse, si se libran de la justicia central, les sería más fácil librarse de una justicia con menos poder, ¿no? Entonces sí, es un tema que quiere plantearlo. Ya existe la teoría, ya existen algunos adelantos, tendríamos que implementarlo, pero para eso, como bien dice acá el participante que nos acompaña, es tema de voluntad política. ¿Quiere o no quieren hacerlo, en este caso los congresistas o el presidente de turno? Y hasta ahora no hay ni uno que lo haya querido, ¿no? Entonces también es un tema de voluntad política y por eso que debemos representarnos a nosotros mismos. Como bien dice usted, debe haber un representante nuestro, no debe haber uno, debe haber la mayoría de los representantes nuestros en el Congreso, en el Ejecutivo, y no lo hay hasta ahora. Y no lo ha hecho tampoco la izquierda, ¿no? No lo ha hecho. Para mí, realmente es una decepción, es lo que muchos llaman una traición, ¿no? Porque dicen, la izquierda está llevando a los pueblos originarios, pues no los llevó, pues, no los llevó jamás, ¿no? Llevó sus propios intereses, llevó su misma élite. Quisiera terminar con algo que yo también es mi experiencia. Yo trabajo a veces con algunas organizaciones de asentamientos humanos de zonas anejadas de Lima. Y yo veo que ahí sí se mantiene lo que acá nos dice la profesora, las faenas. Se mantiene, ¿no? La gente se organiza y cumple. Se levantan a veces en la madrugada y arreglan la vereda, la pista, el colegio, ¿no? Hacen sus faenas comunales. A veces inclusive con asentamiento humano, que sin apoyo del Estado, ellos mismos hicieron su pequeña pista, ¿no? No una carretera, pero hicieron por lo menos su entrada, ¿no? Entonces, y fue con faena, todos participaron, llevaron su comida, llevaron sus materiales y lo hicieron. Y ya tienen su entradita para que puedan subir al menos aunque sea en moto, pero lo hicieron. Entonces, se conservan esas costumbres de los migrantes que vienen hacia acá. Y ahora también ha proliferado, acá el hermano Jaime Huanca lo sabe, es el tema de los ayllus y panacas urbanas. Existen no 10 ni 20, cientos de organizaciones en todo Lima que practican los rituales, en las huacas, en las festividades, ¿no? Y lo practican tal vez no exactamente como se hace en las comunidades originarias, tienen sus variantes, sus adaptaciones, pero lo hacen, se inspiran en esto. Algunos tal vez se exceden en misticismo, lo confunden con otros temas, ¿no? Ya de New Age, pero hay otros que sí son sinceros en la práctica. Y quiero concluir con esto, que no debemos crear una posición entre Lima y provincias, entre Lima y comunidades.
porque la gente de Lima no es la gente de Miraflores, San Isidro. Esa es la mínima parte. La gente de Lima es la gente de Comas, de Ate, de Bien Salvador, ¿no? De San Juan del Lurigancho. Y toda esa gente viene de allá, de las comunidades. O son sus hijos o son sus nietos. Conservan sus costumbres, conservan su humildad y necesitan también ellos una mejora de su situación. Entonces, cuando creamos ese conflicto artificial entre Lima y provincias, no está bien. Lo que buscamos es unidad, ¿no? Con eso termino. Ya, Gracias por la oportunidad, muy Jaime. bien, estamos pues finalizando. Quiero decir algunas palabras. ¿Será que la monarquía constitucional tahuantinsuiana, la solución para el problema que estamos discutiendo? Es decir, en el Perú dicen que hay una república de los criollos y una república de los indios o indígenas. Y en algún momento, a lo mejor tenemos que ponernos de acuerdo, conversar, dialogar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya Galindo Flores planteó, ¿no? Dice, se busca un inca, ¿no? Usted seguramente conoce el libro, ¿no? Se busca un inca. A ver, ¿quién es el inca? ¿Qué es el panaca? Entonces tenemos que, ¿no?, a dialogar, a platicar, conversar, a ver, con todos los ciudadanos del Perú. Bien, entonces, Huaucaicuna, Panaicuna. De esta manera estamos terminando este programa, ¿no?, titulado Arus Kipasiñani Marcanlaiku, Rimanacusunchis Llachtanchirraico, traducido al español o castellano. Hablemos con nuestros pueblos indígenas del Perú, sin antes de haber invitado cordialmente a nuestros hermanos del interior, del norte, centro, sur, a los líderes sociales, a los más políticos, deportivos, académicos, a ver, para que también usted pueda intervenir. Bien, amigos y amigos, entonces será a través de este programa Radio Moderna, hasta el próximo sábado de 6 a 7 de la noche. Huaucaicuna, Panaicuna, Gilatanaca, Cuyaquinaca, Tupananchicama, Ictasilla de Mayor Cahualic, Jumaja. Pananchiscama, gracias por la oportunidad, hermano Jaime Huanca. Sí. Muchas gracias. Moderna, Radio Papá. Llega la era digital con audio y video. Ahora nos ves y nos escuchas en smartphone, en tu laptop y en cualquier parte del Perú y el mundo. Empresa de transportes Perla Express, más conocida como Chigulo. Avenida Miguel Ángel, número 537, Urbanización Fiori, San Martín de Porres, Lima. Destinos: Lima, Chimbote, Llamac, Siguas, Huacrachuco, Pomabamba. Restaurant Hospedaje El Nevado de Felipe Moreno, Girón Ocoña 211, segundo piso en el Cercado de Lima. Estudio jurídico del doctor Orlando Reyes y Asociados. Responsabilidad y eficacia en la defensa de los intereses de nuestros clientes. Girón Lampa, número 1115, oficina 601, Cercado de Lima. Moderna, Radio Papá. Llega la era digital con audio y video. Ahora nos ves y nos escuchas en smartphone, en tu laptop y en cualquier parte del Perú y el mundo.